Es la noticia bomba que hizo estallar los cimientos de Alpine y reveló la verdad más cruda del paddock. Amigos y amigas de la velocidad. Pierre Gasly estalló de furia contra Franco Colapinto y desafió a Briatore en un duelo de titanes que pone en vilo el futuro de la escudería completa. Lo que nadie se animó a contar es la conversación ultra secreta que desató este terremoto, la frase lapidaria de Colapinto que dejó a Gasly sin palabras, y como el purete argentino, con su silencio y trabajo, se consolida como la nueva apuesta de Briatore, en una guerra interna donde la estabilidad alpine pende de un hilo invisible. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de la grieta abierta en Alpine y la prueba irrefutable de que, en la F1, la política es tan cruel como la pista. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más tenso y explosivo de una saga que te tiene al borde del asiento. La convocatoria secreta. Briatore anuncia la sentencia. Flavio Briatore, el hombre que no se anda con rodeos, llamó a Pierre Gasly a su despacho con la misma formalidad con la que se convoca a un alto directivo. No hubo charla ligera, ni preámbulo, ni espacio para especulaciones. El mensaje fue corto y directo, sin lugar a dudas, Franco Colapinto seguirá con nosotros. En ese instante, el rostro de Gasly cambió. Una mueca inconsciente, que mezclaba desafío y una profunda decepción, se asomó por unos segundos. Luego, respiró hondo, alzó la mirada y respondió sin rodeos, con una pregunta que era más una acusación. ¿Eso incluye mi lugar también? La pregunta era áspera, cargada de una tensión que iba mucho más allá de lo profesional y que ponía en jaque la jerarquía del equipo. La respuesta de Briatore fue firme, casi gélida. Aquí seguimos con los resultados y el compromiso. Franco ha demostrado ambas cosas y tiene mi total confianza hasta el final. Esa frase no fue un simple mensaje institucional para calmar las aguas, fue una sentencia. El tipo de declaración que altera jerarquías, que despierta dinámicas internas peligrosas y que, aunque dicha sin alzar la voz, tenía la contundencia de alguien que no acepta réplicas. Gasly, sorprendido y herido en lo más profundo de su orgullo, apretó la mandíbula, como si en ese gesto quisiera contener todo su enojo y frustración. La explosión de Gasly, no soy invisible. No hubo un silencio incómodo después de la sentencia de Briatore. Gasly replicó de inmediato, con una acusación contenida que hizo eco en el despacho. Esto no es una balanza balanceada. No soy invisible, tengo mi lugar. Quedó en evidencia que el disgusto no era solo por la continuidad de Franco Colapinto, sino por sentirse subestimado, relegado. Lo que en otros momentos podría parecer orgullo profesional, esa vez sonaba a rabia pura, a impotencia. Briatore lo observó con una paciencia calculadora, la de quien espera ver hasta dónde puede llegar la frustración sin necesidad de intervenir demasiado. La noticia de la reunión y la decisión de Briatore no tardó en filtrarse. Casi de inmediato, el box de Alpine se transformó. Los técnicos compartían miradas cómplices, algunos enarbolaban sonrisas condescendientes, otros bajaban la mirada con cautela, porque sabían que lo que ocurría allí no quedaría solamente entre Gasly y Briatore. Se estaba construyendo una fisura que podría resonar en todos los rincones del equipo. Cada velocidad de gesto, cada tono de voz, comenzaba a cargar de significado la rutina diaria. Gasly, sintiendo que estaba perdiendo terreno, no se guardó nada al salir del despacho. Arrojó una frase que hizo eco en el pasillo, una pregunta retórica que era un misil teledirigido. ¿Y qué pasó con la meritocracia que tanto predican? Luego, se alejó sin esperar respuesta, dejando tras de sí una estela de tensión. El episodio no fue un escándalo público ni un titular de última hora en los grandes medios, pero en un entorno donde el silencio vale tanto como la palabra, esa frase se sintió como una bomba, y todos en Alpine la escucharon. Si la tensión en Alpine te tiene con el corazón en la boca, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿De qué lado estás en esta guerra interna, del lado de Gasly o de Colapinto? Colapinto, la sombra de la política y la decisión de ser pilar. Mientras el drama estallaba entre Gasly y Briatore, Franco Colapinto permanecía al margen, ajeno al drama inmediato. Hasta ese momento, su posición dentro del equipo se había mantenido sin sobresaltos, enfocada en el trabajo y el rendimiento. Pero al conocer el origen real de la conversación y la rotundidad con la que Briatore lo había confirmado, su tranquilidad se alteró. Supo que si el director lo había anunciado de forma tan rotunda, era por un compromiso que iba más allá de lo táctico. Era una decisión estratégica y personal del capo. Y esa sombra de la política interna, de la cual Franco siempre quiso huir para que su trabajo hablara por sí mismo, no era una buena señal. El equipo técnico, consciente de la nueva dinámica, comenzó a ajustar su rutina en silencio.
Las reuniones se transformaron en sesiones breves y directas, con menos riesgos de tensiones verbales y más orientadas a lo funcional. Algunos sentían alivio, porque el ambiente ya no olía a favoritismos injustos. Otros, sin embargo, percibían que algo se estaba rompiendo. Ya no estaban hablando solo de autos, neumáticos o telemetría. Estaban empezando a hablar de sillas, de prioridades y de credibilidad. Gasly eligió refugiarse en su simulador, pasando horas extras, memorizando curvas y haciendo comentarios técnicos casi obsesivos. Lo que para muchos podía interpretarse como entrega máxima a su rol, para otros era una reacción defensiva, casi desesperada. Ese tipo de defensas, sin embargo, suelen revelar más inseguridades que fortalezas. Podía buscar velocidad, sí, pero no era velocidad lo que necesitaba. Necesitaba atención y un reconocimiento que sentía que se le estaba negando. Y en ese sentido, la decisión de Briatore había alterado profundamente su ecosistema, dejándolo en desventaja emocional. El choque en la zona común. Un duelo de miradas y frases letales. La tensión acumulada no tardó en manifestarse de la forma más explosiva. Horas después del anuncio interno, Gasly irrumpió en la zona común donde Colapinto repasaba datos junto a su ingeniero de confianza. El ambiente, que solía estar cargado de concentración técnica, se congeló con una sola frase que rompió el silencio, cargada de sarcasmo y veneno. «Felicidades, Franco. Parece que no hace falta tanto para quedarse en este equipo». Colapinto levantó la mirada con una serenidad que descolocó al francés, pero no cayó en la provocación. Sabía que todo lo que dijera en ese momento podría alimentar el fuego, y eligió la estrategia del silencio inteligente. Pero Gasly no buscaba diálogo. Buscaba una reacción, una chispa para su fuego. Dio un paso más y soltó otra estocada. «Espero que disfrutes mientras dure, porque si a mí me están poniendo a prueba, a vos también te va a llegar el turno». Esa segunda frase ya no era solo un comentario hostil, era una amenaza emocional directa, un desafío abierto. Los pocos miembros del equipo que presenciaban la escena fingían revisar papeles o pantallas, aunque todos escuchaban y sentían la tensión tan densa que podría cortarse con una mirada. Franco, con el temple que empieza a distinguir a los pilotos que entienden que su batalla no es solo en pista, respondió con apenas una frase corta, medida pero letal: «Si el equipo confía en mí, será por algo». No necesitó más. No alzó la voz, no desafió directamente, solo dijo lo justo y con eso colocó un espejo delante de Gasly, reflejándole sus propias inseguridades y frustraciones. El ultimátum de Briatore y la división silenciosa en Alpine. El francés, frustrado por no obtener la reacción explosiva que buscaba, se dio media vuelta y se marchó. Pero su salida no fue el fin de la tensión, fue el principio de un nuevo capítulo de división interna. Briatore, informado casi de inmediato de lo sucedido, convocó a ambos pilotos a una reunión privada. Pero esta vez no fue para negociar ni para calmar los ánimos, sino para advertir. Su discurso fue breve y sin rodeos, con la autoridad que lo caracteriza. «No tengo tiempo para egos. Si alguno de los dos pone su orgullo por encima del equipo, tendrá las puertas abiertas para irse». Su mirada fue un bisturí que cortó cualquier argumento antes de ser dicho. La autoridad del dirigente no se negociaba, ni con palabras ni con rendimiento. Su mensaje fue un ultimátum implícito, un «o están conmigo o están fuera». Tras ese encuentro, algo cambió. No hacia afuera, sino hacia adentro. El ambiente empezó a fragmentarse en pequeñas miradas, susurros y silencios cargados de significado. Nadie hablaba directamente, pero todos sabían que había dos mundos paralelos en Alpine, el que seguía alineado con Gasly y el que empezaba a confiar en el ascenso maduro y la calma de Colapinto. La división no era abierta, pero sí palpable, y eso, en un entorno de máxima presión, es una amenaza que se esconde entre los gestos más mínimos. Si la guerra interna en Alpine te atrapa, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que ganará esta batalla de egos en Alpine? Colapinto. El mantras del hombre de hierro. Colapinto, por su parte, intensificó su enfoque. Aumentó el tiempo de simulación, las reuniones técnicas y hasta las sesiones físicas. No por presión, sino por convicción. Sabía que cualquier desliz, cualquier error o desconcentración sería utilizado como argumento en su contra en esta guerra silenciosa. Y mientras algunos esperaban que se quebrara, Franco parecía más firme que nunca. Su mirada ya no era solo la del chico que busca ganarse un lugar, era la de quien sabe que ya lo tiene, pero no está dispuesto a perderlo por la política interna. Su entorno notó que sus palabras en las charlas internas fueron más densas, más conscientes. Ya no solo se refería a su crecimiento personal, sino que empezó a hablar en plural, con un sentido de equipo que resonaba: «Hay que seguir avanzando. Hay que mantenernos juntos». Esa sutil transición verbal demostró que entendía el desafío,
no solo debía rendir en pista, sino convertirse en un pilar de estabilidad dentro del equipo, un ancla en medio de la tormenta. Gasly, en cambio, se tornó errático. A pesar de su experiencia, su relación con ciertos miembros del equipo se volvió tensa. Las órdenes se cuestionaban más, los diálogos eran más ásperos y los comentarios irónicos se multiplicaban. Algunos intentaban calmarlo, pero su frustración no era sencilla de disimular. Para él, ver que un joven argentino, menos mediático, había captado la atención y la confianza de Briatore y del equipo, era una humillación silenciosa que no estaba dispuesto a aceptar tan fácilmente. La calma antes de la tormenta. Briatore espera el movimiento final. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma tensa, como el silencio antes de una tormenta. Briatore seguía evaluando, observando desde el borde del tablero sin intervenir demasiado. Sabía que había plantado la semilla de la competencia interna, pero ahora quería ver quién se fortalecía con ella y quién se marchitaba. Colapinto no pedía nada, solo trabajaba, y ese enfoque en un ambiente donde todos hablan demasiado, empezaba a ganarle el respeto de los que antes dudaban de él. Un ingeniero cercano al núcleo duro del equipo, al ver el comportamiento inquebrantable de Franco en medio de tanto ruido, murmuró entre bastidores: «Este chico no se rompe, no se queja, no se esconde. Está más entero que muchos». Esa frase, aunque nunca dicha en público, empezó a resonar, y con el paso del tiempo se transformó en una especie de mantra para quienes ya comenzaban a elegir su bando sin siquiera decirlo. El respeto en este mundo no se exige, se gana. Y Franco lo estaba ganando centímetro a centímetro. La tormenta parecía alejarse de la superficie, pero en Alpine nada es definitivo. Briatore observaba, callaba y esperaba, porque aunque había dejado clara su decisión, sabía que un equipo se sostiene no solo con talento, sino con carácter. Y mientras el ambiente se acomodaba con una aparente estabilidad, él ya pensaba en la próxima jugada, porque en este juego, el silencio también comunica, y lo que aún no se dice suele ser lo más importante. Entonces, ¿hasta dónde llegará la paciencia de Gasly? ¿Se consolidará Colapinto como la nueva piedra angular de Alpine a pesar de la tensión? ¿Y qué tiene preparado Briatore para mantener la calma en este polvorín? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que arde con la guerra interna de Alpine. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo la decisión de Briatore desató un drama sin precedentes entre Gasly y Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, gladiadores del asfalto. La temperatura en Alpine no baja, al contrario. El impacto de la decisión de Briatore de mantener a Colapinto, y el estallido de Gasly, sigue generando un sismo interno que amenaza con partir en dos a la escudería francesa. Ya te contamos el primer choque frontal, pero lo que viene ahora es la escalada de la Guerra Fría, una batalla de egos donde cada gesto, cada silencio y cada palabra es un misil teledirigido. Prepárate, porque esto es la parte 2 más larga de la historia que tiene a la Fórmula 1 en vilo. La grieta interna se profundiza y la estabilidad Alpine pende de un hilo invisible. Alpine, un polvorín silencioso y el impacto en el desarrollo del coche. En los pasillos de Enstone, la aparente calma era más tensa que nunca. Tras el ultimátum de Briatore, la división interna de Alpine se consolidó en dos mundos paralelos que operaban con una sutil pero palpable fricción. Ya no eran solo miradas y susurros, la fisura comenzaba a afectar la operativa diaria, y lo más preocupante, el desarrollo del coche. Muchos aseguran que la confianza entre los grupos de trabajo no es la misma. Las reuniones técnicas con ambos pilotos son más protocolarias que colaborativas. Gasly tiende a ser más crítico con ciertas direcciones de desarrollo, mientras que Colapinto, con su enfoque de sumar, parece tener una mejor sintonía con los ingenieros que están impulsando las nuevas ideas. La falta de una visión unificada empieza a retrasar decisiones clave para el futuro del auto. Coma reveló una fuente con acceso privilegiado a los detalles del diseño. La polarización no solo era entre pilotos, se extendía a los ingenieros, técnicos y hasta el personal de apoyo. ¿De qué lado estabas? Esa pregunta no se hacía en voz alta, pero se sentía en el ambiente. Briatore observaba desde el borde del tablero, como un ajedrecista experimentado. Sabía que la competencia interna podía ser un motor de rendimiento, pero también una fuerza destructiva. La pregunta era hasta dónde podía estirar la cuerda antes de que se rompiera. Su decisión de mantener a Franco no era solo un voto de confianza, era una apuesta estratégica a largo plazo que ahora necesitaba ser defendida, y la única manera era que Colapinto demostrara su valía en cada oportunidad. Gasly, entre la obsesión y la autodestrucción silenciosa.
Pierre Gasly, herido en su orgullo y sintiéndose desterrado de la meritocracia que tanto defendía, redobló su autoimposición. Sus horas en el simulador se volvieron casi obsesivas, su análisis de datos, maníaco. Buscaba la perfección en cada curva virtual, la décima de segundo que lo validara. Pero para muchos en el equipo, esa intensidad rozaba la autodestrucción. Su frustración no era fácil de disimular, y se manifestaba en cada interacción. Muchos aseguran que Pierre está buscando su validación en el rendimiento, pero la tensión con ciertos miembros del equipo es innegable. Las órdenes se cuestionan más en voz baja, los diálogos con los ingenieros son más ásperos, y los comentarios irónicos se multiplican en el box. Es un ciclo vicioso. Cuanto más frustrado está, más errático se vuelve, y menos logra la atención positiva que busca. Se está metiendo en un callejón sin salida emocional. Coma afirmó un veterano del paddock que ha visto a muchos pilotos quemarse en situaciones similares. Intentaban calmarlo, sí, pero su orgullo herido y su necesidad de reafirmar su estatus estaban por encima de cualquier consejo. Para Gasly, ver que un joven argentino, con una aparente calma y un estilo menos confrontativo, había captado la atención y la confianza incondicional de Briatore, era una humillación silenciosa que no estaba dispuesto a aceptar tan fácilmente. Su comportamiento comenzaba a ser una carga para la armonía del equipo. Si la situación de Gasly te genera intriga, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que Pierre podrá superar esta crisis o terminará buscando una salida de Alpine? Colapinto, el alumno aventajado que desafía al maestro. Mientras Gasly se ahogaba en su propia frustración, Franco Colapinto mantenía su mantra, humildad y concentración. Su respuesta a Gasly en la zona común, aquella frase corta pero letal, si el equipo confía en mí, será por algo, se había convertido en un eco de su filosofía. Intensificó su enfoque, aumentando el tiempo de simulación, las reuniones técnicas y hasta las sesiones físicas. No por presión, sino por una convicción inquebrantable en su proceso y en la decisión de Briatore. Muchos aseguran que Franco no solo es rápido, es inteligente. Entendió el juego político, pero decidió jugarlo con sus propias reglas: trabajo duro, resultados y cero show. Su capacidad para hablar en plural, para pensar en el equipo, hay que seguir avanzando, hay que mantenernos juntos, lo está convirtiendo en el pegamento que Alpine necesita desesperadamente. Está ganando adeptos en el box a pasos agigantados. Comentó un ingeniero de pista que observa de cerca la dinámica. El pibe argentino no buscaba el conflicto, pero su propia existencia y su manera de afrontar los desafíos eran un espejo que reflejaba las inseguridades de Gasly. Su mirada ya no era solo la del chico que busca ganarse un lugar, era la de quien sabe que ya lo tiene, pero no está dispuesto a perderlo. Colapinto se estaba transformando en la personificación de la calma en medio de la tormenta, ganando el respeto de aquellos que antes dudaban de él. Este chico no se rompe, no se queja, no se esconde. Está más entero que muchos, que murmuró un ingeniero, se había convertido en una especie de mantra silencioso en el sector de Colapinto, un símbolo de resistencia. La próxima jugada de Briatore. Pacto de paz o sentencia final. Los días se sucedían con una calma tensa, la de la F1 antes de un gran GP. Briatore seguía observando, evaluando desde el borde del tablero. Había plantado la semilla de la competencia interna, pero ahora quería ver quién florecía y quién se marchitaba. Sabía que la situación era insostenible a largo plazo. Un equipo dividido es un equipo que no gana. La gran pregunta que ahora resuena en todo el paddock es: ¿cuál será la próxima jugada de Briatore? ¿Intervendrá con un nuevo ultimátum, esta vez más público y con consecuencias directas para uno de los pilotos? ¿Forzará un pacto de paz que nadie cree que sea duradero? ¿O su silencio calculado es parte de un plan más grande para que la situación se resuelva por sí misma, forzando la salida del piloto que no se adapte a su nueva visión de equipo? La tensión en Alpine es palpable. El ambiente se acomoda con una aparente estabilidad que puede romperse en cualquier momento. Porque en este juego, el silencio también comunica, y lo que aún no se dice, suele ser lo más importante. La decisión de Briatore está tomada, pero la calma del equipo pende de un hilo invisible, y la F1 no espera por nadie. No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que arde con la guerra interna de Alpine. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo la decisión de Briatore desató un drama sin precedentes entre Gasly y Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, rugidores de la velocidad. Si creías que la tensión en Alpine había tocado techo con el estallido de Gasly y la calma letal de Colapinto, sentate bien fuerte porque la caldera está a punto de explotar. Ya te contamos cómo Briatore plantó la semilla de la discordia, pero lo que viene ahora es el capítulo 3 más larga de esta saga sin precedentes.
La tormenta perfecta se desata en Alpine y el futuro de la escudería pende de un hilo delgado y muy tenso. Prepárate, porque las últimas semanas no han hecho más que confirmar que, en la F1, el límite entre la competencia y la autodestrucción es más fino que un alerón de carbono. Gasly en espiral. Cuando la frustración gana la carrera. La obsesión de Pierre Gasly por revertir la decisión de Briatore y la humillación que sentía por la confianza depositada en Colapinto, lo llevó a una espiral que ya no podía disimularse. Sus sesiones en el simulador se volvieron maratónicas, sí, pero la calidad de su feedback comenzó a resentirse. Los ingenieros notaban una desconexión, una agresividad velada en sus comentarios que antes no existía. Lo que al principio era frustración, se estaba transformando en una suerte de auto-boicot silencioso que afectaba a todo el equipo. Muchos aseguran que Gasly no solo estaba luchando contra Colapinto, sino contra sí mismo. La presión de rendir al máximo, sumada a la indignación de no sentirse valorado como el número uno, lo estaba carcomiendo por dentro. Las órdenes de equipo, antes acatadas sin chistar, ahora eran recibidas con un «están seguros de eso», que ponía en duda la autoridad y minaba la moral de los estrategas. Su comunicación por radio era más tensa, sus errores en pista se volvían más evidentes. Reveló una fuente interna que vive el día a día en el box. En una de las últimas sesiones de práctica, un error de manejo inusual en un piloto de su experiencia provocó un pequeño incidente que, aunque sin mayores consecuencias para el coche, evidenció su falta de concentración y su creciente inestabilidad. La prensa, aunque sin saber el drama interno, ya notaba un nerviosismo inusual en el francés. Colapinto. La marea creciente de la calma y la confianza. Mientras tanto, Franco Colapinto continuaba con su metódica e inquebrantable rutina. Lejos de la furia descontrolada de Gasly, el argentino redoblaba su apuesta por el trabajo silencioso y la comunicación asertiva. Su capacidad para traducir el comportamiento del auto en datos precisos y sus sugerencias constructivas en las reuniones técnicas comenzaron a ganar la admiración de los ingenieros, que veían en él una madurez poco común para su edad. La frase «este chico no se rompe, no se queja, no se esconde», está más entero que muchos, se había transformado en un mantra no oficial en el sector técnico. Muchos aseguran que Franco no solo es rápido, es un ingeniero en potencia. Su feedback es oro molido, y su capacidad para mantener la calma bajo presión es un activo invaluable. Mientras Gasly se frustraba con el setup, Colapinto encontraba soluciones y se adaptaba, demostrando que la confianza de Briatore no era solo por su talento, sino por su carácter de acero. Está ganando el corazón de los mecánicos y los ingenieros a puro trabajo, afirmó un veterano del equipo con una sonrisa. En una reciente tanda de pruebas privadas, el rendimiento de Franco en condiciones difíciles fue notablemente superior al de Gasly en simulaciones similares, reforzando la percepción de que la decisión de Briatore había sido acertada. Briatore, el ultimátum final y el clima de aquí no se juega más. La situación se estaba volviendo insostenible. Briatore, que observaba la espiral descendente de Gasly y el ascenso meteórico de Colapinto, sabía que la cuerda no podía tensarse más. La división interna estaba afectando no solo la moral, sino la eficiencia y, lo más grave, la reputación de Alpine. Había llegado el momento de su próxima jugada, una que ya no dejaría lugar a dudas. En una reunión a puertas cerradas, con la cúpula de Alpine y los dos pilotos presentes, Briatore no alzó la voz, pero su tono fue más frío y cortante que nunca. He sido claro. La ambición del equipo no se negocia. Y la lealtad tampoco. Esta situación está afectando nuestro rendimiento y nuestra imagen. Necesito pilotos que empujen juntos, no que se empujen entre sí. No tengo tiempo para juegos, ni para egos. Aquí no se juega más. Su mirada se posó en Gasly, un segundo más de lo necesario, y luego en Colapinto. La confianza se demuestra en la pista y en el box. Y se gana cada día. Cualquiera que no esté alineado con esta visión, encontrará las puertas de Enstone abiertas. Esto es un equipo, y el equipo está por encima de cualquiera. El mensaje era un ultimátum definitivo, un o cambian o se van. La dureza del discurso heló la sala. Ya no había réplicas, solo miradas de comprensión del peso de las palabras. Si el drama en Alpine te tiene pegado a la pantalla, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el verdadero líder en este momento de crisis en Alpine? El efecto Briatore. Pacto de paz o salida inminente. La intervención de Briatore, lejos de ser un simple llamado de atención, fue una sentencia. El ambiente, que antes estaba fragmentado en dos mundos paralelos, ahora se sentía más como una bomba de tiempo. ¿Lograría este ultimátum forzar un pacto de paz entre los pilotos, o aceleraría la salida de uno de ellos? La presión era inmensa para ambos. Gasly, enfrentado a la posibilidad real de perder su asiento si su comportamiento no cambiaba, y Colapinto,
con la responsabilidad de ser el catalizador de la nueva era de Alpine, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser fatal. El paddock ya rumoreaba que Briatore estaba dispuesto a ser implacable. Su historial lo demostraba, priorizaría al equipo por encima de cualquier nombre. La pregunta que ahora resuena en cada rincón de la F1 es, ¿quién se adaptará y quién se romperá bajo esta presión? La F1 no perdona la debilidad, y la división interna de Alpine era una debilidad que ya no podían permitirse. La verdadera batalla no era solo contra los rivales en pista, sino contra sus propios demonios internos. Entonces, ¿quién prevalecerá en esta guerra de voluntades y talentos en Alpine? ¿Será el orgullo herido de Gasly el que lo condene, o la resiliencia de Colapinto el que lo impulse a nuevas alturas? ¿Y qué tiene preparado Briatore si su ultimátum no surte efecto? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que arde con la guerra interna de Alpine. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock, déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo el ultimátum de Briatore está a punto de redefinir el futuro de la escudería francesa. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, cazadores de noticias y amantes de la adrenalina. Si creías que el ultimátum de Briatore iba a ser el final de la tormenta en Alpine, estabas equivocado. La Fórmula 1 no da tregua. Y lo que te vamos a contar ahora es la crónica final de la guerra silenciosa que estalló entre Gasly y Colapinto. Las últimas semanas han sido una olla a presión, y el desenlace, aunque esperado por muchos, es un golpe devastador que redefine el futuro de la escudería francesa. Prepárate para la parte 4 más larga de esta saga sin precedentes, la caída de un titán, el ascenso inevitable de una nueva estrella y el impacto que sacude los cimientos de Alpine. Lo que vas a leer no es un simple reporte, es el testimonio de cómo la ambición, la frustración y la templanza chocaron de frente, dejando un solo ganador en esta batalla interna. El ultimátum resuena. Gasly bajo el microscopio, Colapinto en ascenso. Tras la reunión a puertas cerradas con Briatore, donde el capo sentenció que el equipo está por encima de cualquiera, el ambiente en Alpine se volvió más tenso que nunca. El ultimátum no había sido una charla, había sido un bisturí que cortó cualquier argumento, y ahora, cada movimiento de Pierre Gasly y Franco Colapinto estaba bajo un microscopio, no solo de Briatore, sino de cada miembro del equipo. La calma tensa de los días previos dio paso a una cuenta regresiva silenciosa. Muchos aseguran que Gasly entró en un modo de rendimiento obsesivo, pero la tensión era palpable. Cada pequeña crítica a su feedback en el simulador o a su manejo en las pruebas era un nuevo clavo en su ataúd emocional. Su lenguaje corporal en el box se volvió más cerrado, sus interacciones más frías, y la brecha con su equipo de ingenieros parecía crecer a diario, reveló una fuente cercana al equipo. La frustración de Gasly, antes contenida, ahora se manifestaba en pequeños pero significativos gestos de impaciencia que no pasaban desapercibidos para la atenta mirada de Briatore. Era evidente que, a pesar del ultimátum, el francés no lograba cambiar el chip de su amargura. Mientras tanto, Colapinto redoblaba la apuesta por su método: trabajo, trabajo y más trabajo. Su serenidad era su armadura. En las sesiones de simulador, donde Gasly se volvía errático, Franco demostraba una consistencia asombrosa. Sus reportes eran detallados, sus sugerencias, precisas y constructivas. No buscaba protagonismo, solo eficiencia. Y esa actitud, en contraste con la de su compañero, solidificaba su posición como el pilar de estabilidad que Briatore buscaba. El "este chico no se rompe" ya no era un murmullo, era un mantra susurrado con admiración. El punto de quiebre. El error que nadie esperaba. La presión implacable de Briatore, sumada a su propia frustración, llevó a Gasly a un punto de quiebre. En una crucial sesión de prueba privada, diseñada para evaluar las últimas actualizaciones del monoplaza, Pierre cometió un error inesperado. En una curva de alta velocidad, donde la precisión es clave, una sobrecorrección lo llevó a un trompo que, si bien no resultó en un accidente grave, dañó significativamente el alerón delantero y el piso del coche. El incidente interrumpió la sesión y costó horas valiosas de trabajo al equipo. Muchos aseguran que no fue la magnitud del daño, sino el contexto. Era una sesión de pruebas crucial, y el error fue producto de una clara falta de concentración, de un exceso de agresividad que no correspondía al momento. Era la manifestación física de su caos interno. Briatore no dijo una palabra en el box, solo observó el daño y luego miró a Gasly con una frialdad que heló la sangre. Fue el momento exacto en que todos supieron que algo grande iba a pasar, reveló un miembro del equipo presente en la pista. El silencio de Briatore fue más elocuente que cualquier grito. Esa misma tarde, Gasly fue convocado nuevamente al despacho. Esta vez, la conversación no fue para dar ultimátums. La sentencia final.
el adiós de Gasly y el ascenso de Colapinto. La reunión fue corta, directa y sin apelaciones. Briatore, con su habitual contundencia, le comunicó a Pierre Gasly que su camino en Alpine había llegado a su fin. No hubo margen para la discusión. La decisión estaba tomada. La falta de adaptación a la nueva dinámica de equipo, la incapacidad para superar la frustración interna y el evidente deterioro de su relación con la escudería, sellaron su destino. Fue una separación de mutuo acuerdo, como se dice en la F1 para suavizar los golpes, pero el mensaje era claro: Briatore había elegido, y había elegido a Colapinto. Muchos aseguran que Briatore no dudó. La apuesta por Franco era estratégica, y la inestabilidad que Gasly generaba era un lujo que Alpine no podía darse. Necesitaba un piloto que sumara, que generara armonía, no una fisura constante. Fue una decisión dura, pero necesaria para la salud del equipo. Franco era el futuro, y el futuro no esperaba. Coma explicó un analista de mercado de pilotos, confirmando que la mano dura de Briatore se había vuelto a sentir. El anuncio oficial fue sobrio, agradeciendo los servicios de Gasly y deseándole suerte en sus futuros desafíos. Pero el mundo de la Fórmula 1, que lo ve todo, entendió el mensaje subliminal. La guerra interna había terminado, y había un claro ganador. Si el giro de los acontecimientos en Alpine te deja sin aliento, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que la salida de Gasly es lo mejor para Alpine? El nuevo amanecer de Alpine. Con Colapinto como pilar, con la salida de Gasly, el ambiente en Alpine experimentó un cambio radical. La división interna comenzó a sanar. Los dos mundos paralelos empezaron a converger, y la moral del equipo, que había estado por el piso, empezó a recuperarse. La figura de Franco Colapinto, ya no solo como piloto, sino como símbolo de la nueva era de Alpine, se consolidó por completo. Su humildad, su incansable ética de trabajo y su capacidad para generar consenso lo posicionaron como el líder silencioso que el equipo necesitaba. Muchos aseguran que Franco respiró, no por la salida de Pierre, sino por la claridad que eso traía al equipo. Ahora todo estaba enfocado en el coche, en el rendimiento, sin distracciones. La química con sus ingenieros se volvió aún más fuerte, y se lo ve mucho más relajado y enfocado. Es su momento, y lo sabe. Coma reveló un periodista que lo sigue de cerca. Briatore, por su parte, se dedicó a consolidar la nueva estructura, con Colapinto en el centro de su proyecto a largo plazo. La apuesta había sido arriesgada, pero el resultado, al menos en el corto plazo, le dio la razón. El equipo empezaba a respirar con más armonía y menos intrigas. Entonces, ¿logrará Alpine, con Colapinto al mando, superar esta crisis y regresar a la gloria? ¿O el costo de esta batalla interna será demasiado alto? ¿Y qué depara el futuro para Pierre Gasly en un mercado de pilotos en constante movimiento? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que sigue ardiendo con las consecuencias de la guerra en Alpine. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo la salida de Gasly consolida a Colapinto como la nueva estrella de Alpine. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.